Vamos a iniciar realizando una riquísima crema belga de chocolate blanco y chocolate oscuro. Esta crema belga es la combinación perfecta entre brigadeiro y crema pastelera y es ideal para rellenar tortas de batidos livianos, batidos pesados y postres. Para la crema belga de chocolate blanco vamos a necesitar 120 gramos de chocolate blanco real o sucedáneo, 200 gramos de crema para batir, también conocida como crema de leche o nata para montar, 250 mililitros de leche líquida de vaca, 2 yemas de huevo, 395 gramos de leche condensada, esencia de vainilla al gusto y 30 gramos de fécula de maíz, también conocida como maicena. Lo primero que haremos es mezclar en un bol la leche condensada con la fécula de maíz hasta que ésta se haya disuelto completamente. Ahora vamos a incorporar el resto de los ingredientes excepto el chocolate blanco y mezclaremos una vez más hasta obtener una mezcla homogénea. Volcamos esta mezcla en una olla y la llevamos a cocinar a fuego medio sin parar de revolver e incorporamos el chocolate blanco. Después de unos minutos de cocción, la mezcla comenzará a espesar y vamos a seguir cocinando y revolviendo por aproximadamente 2 minutos más hasta que tenga esta consistencia, que al pasar el batidor o la espátula se haga una línea que no se borre. Habiendo conseguido este punto, retiramos la mezcla del fuego y la volcamos en un bol tapándola con film a piel. Finalmente llevamos a refrigeración por entre 4 a 6 horas. Ahora vamos a realizar la crema belga de chocolate oscuro, que la única diferencia es que esta lleva chocolate semi amargo, pero todo el resto de ingredientes son iguales. Así que los ingredientes son 2 yemas, 250 mililitros de leche líquida, 100 gramos de chocolate semi amargo, 200 gramos de crema de leche nata para montar o crema para batir, 395 gramos de leche condensada, 30 gramos de fécula de maíz también conocida como maicena y esencia de vainilla al gusto. Y como el procedimiento es exactamente el mismo, voy a enseñárselos un poco más rápido. Primero integramos a la leche condensada con la fécula de maíz, mezclamos y luego incorporamos el resto de los ingredientes excepto el chocolate y volvemos a mezclar. Vertemos la mezcla en una olla y la llevamos a fuego medio, agregando también el chocolate y vamos a cocinar hasta obtener el punto deseado sin parar de revolver. Finalmente retiramos del fuego y vamos a reservar tapado con film a piel en refrigeración por entre 4 a 6 horas. Y mira cómo ya se ve irresistible esta crema y con ella vamos a rellenar un esponjoso bizcochuelo de chocolate que te enseñaré a hacer rápidamente. Así que en un bol vamos a colocar 6 huevos medianos más 180 gramos de azúcar blanca común. Esto lo vamos a batir a una velocidad media alta por 10 minutos aproximadamente, pero si no tienes batidora, recuerda que también lo puedes batir a mano con un batidor de varilla. Y cuando ya los huevos hayan espumado, vamos a incorporar media cucharada de esencia de vainilla y media cucharadita de sal. Y tenemos que llegar al punto de batido deseado, que es el punto letra, que consiste en poder realizar una letra con la mezcla en la superficie de la misma y esta no se borra rápidamente. Finalmente vamos a incorporar los ingredientes secos tamizados, que son 40 gramos de cacao amargo y 140 gramos de harina de trigo 00040 o de todo uso. Y estos ingredientes los vamos a incorporar en 2 o 3 partes, siempre mezclando con movimientos suaves y envolventes. Una vez que se hayan incorporado bien los ingredientes secos, ya tenemos lista la mezcla y la vamos a cocinar en un molde de 20 centímetros de diámetro que debemos engrasar con mantequilla o manteca vegetal y es importante colocarle un papel manteca en el fondo y luego vertemos la mezcla en el molde.
Damos 2 golpecitos al molde contra el mesón y llevamos esto a un horno precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga seco. Y una vez que salga del horno lo vamos a dejar enfriando sobre una rejilla, o si lo deseas también lo puedes envolver de una vez con film a piel. Ahora prepararemos rápidamente un almíbar para humedecer este bizcocho, y para ello necesitarás 190 mililitros o gramos de agua, 100 gramos de azúcar blanca común, 130 gramos de leche en polvo y 15 gramos de cacao amargo sin azúcar. Y para hacerlo tendrás solamente que mezclar todos los ingredientes y licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Luego llevamos esto a fuego medio apenas hasta que rompa hervor y reservamos. Después de haber dejado reposar las cremas, fíjense lo cremositas que están. Esta es una de las cremas favoritas usadas en Brasil para rellenar tortas y dulces. Tiene una vida útil de hasta 5 días en refrigeración y a temperatura ambiente en un clima de hasta 23 grados centígrados puede estar por hasta 6 horas. Claro está que a mayor temperatura, menor será la durabilidad. Sin embargo, si no le pones las yemas de huevo, puede durar muchas horas más fuera de refrigeración, llegando a durar incluso hasta 12 horas o un poco más. Para armar la torta vamos a usar el mismo molde de 20 centímetros de diámetro donde horneamos el bizcocho, y es necesario cubrirlo con film o con una bolsa para que sea más fácil sacar la torta. Colocamos la primera capa de bizcocho y luego humedecemos con 140 gramos aproximadamente del almíbar que preparamos. Y para el relleno estoy utilizando aproximadamente 800 gramos de crema para cada capa, es decir que estoy utilizando toda la crema que preparamos. Y aunque no lo muestro en el video, la capa de bizcocho del medio también está humedecida con 140 gramos de almíbar, es decir que cada capa de bizcocho tiene 140 gramos de almíbar. Una vez que hayamos terminado de rellenar la torta, le hacemos un poco de presión y ahora sí la llevamos a reposar bien tapadita con el film en refrigeración por mínimo 6 horas o preferiblemente de un día para el otro. Después del tiempo de descanso de la torta en refrigeración ya podemos desmoldarla y cortarla y mirar lo delicioso que se ve su interior. Esta crema es muy versátil ya que además de servir para rellenar, puedes usarla también para cubrir tortas o decorar con manga. Además que puedes hacerla con infinidades de sabores. Incluso si haces las famosas slice cake o rebanadas de torta para vender, este relleno te aseguro que tus clientes amarán y hará que todos sean fan de tus tortas. Y dime tú si no te provoca con solo mirar comerte una rebanada de este pastel. Así que anímate a realizar esta deliciosa crema. Y antes de continuar con el siguiente relleno, si te gusta el contenido de este canal, recuerda que puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse. Es totalmente gratis y de forma anónima. El segundo relleno que vamos a realizar es un exquisito mousse de maracuyá al estilo brigadeiro. Otra deliciosa crema usada en Brasil para rellenar pasteles con ese sabor cítrico y muy tropical que le aporta la maracuyá o parchita. Para esta preparación vamos a utilizar 200 gramos de pulpa de maracuyá, las vamos a extraer y las vamos a procesar en una licuadora o con un mixer. Esta fruta también es conocida como granadilla, parcha, fruta de la pasión, pasionaria y en mi país, Venezuela, se le conoce como parchita. Cuéntame en los comentarios cómo llaman esta fruta en tu país. Ahora pasaremos la pulpa de la parchita por un colador para extraer la mayor cantidad de semillas. Es importante que dejemos un poquito de las semillas en la pulpa para que así le dé mayor vistosidad a nuestra mousse. Ahora esto lo vamos a llevar a fuego para reducirlo y va a tardar aproximadamente unos 8 minutos desde el momento en que comience a hervir. Mientras más reducido quede nuestra pulpa de maracuyá, será mucho más concentrada. Así que serán aproximadamente unos 50 gramos de esta poción mágica súper deliciosa. Ahora para continuar con el mousse vamos a utilizar crema de leche, chocolate blanco,
leche condensada y la reducción de maracuyá que preparamos. En el caso de la crema de leche, lo mejor es utilizar una crema de leche que tenga un porcentaje de grasa superior al 35%. De esta manera te quedará mucho más cremoso. En este caso, esta crema de leche tiene un tenor graso de 40%. Y fíjense que la información está a un costadito. Esta información del tenor graso no la encuentras en la tabla nutricional, sino que la puedes encontrar en el frente, a un costado o en la lista de ingredientes. Ahora la crema de leche vamos a llevarla a una olla y la vamos a llevar a fuego medio hasta que comience a hervir, es decir, hasta que comience a salir burbujitas alrededor de la olla. Ahora en un bol vamos a colocar el chocolate blanco y le vamos a volcar la crema de leche caliente. Con el calor de la crema de leche vamos a derretir el chocolate, así que es importante revolver hasta que se derrita el último trocito de chocolate. Ahora es momento de incorporar la leche condensada. Por último, vamos a incorporar la pulpa súper concentrada de maracuyá. Esto lo vamos a revolver y fíjense que aquí ocurre la magia. Se empieza a espesar rápidamente nuestra preparación por la acción del ácido de la maracuyá. Si desean, también pueden pasar el mixer a esta mezcla para que quede un poco más cremosa. Mientras la mousse está todavía suave, vamos a aprovechar de armar la torta. De esta manera, cuando se endurezca, ya estará contenida dentro de los bizcochos. El bizcocho que estoy utilizando para esta torta es un bizcocho genovés, que es el comúnmente utilizado para tortas frías. Esta receta se las enseñé hace unos videos atrás, pero si no has visto el video, te dejo el link por aquí arribita para que al terminar este video puedas ir a verla. Ahora estoy humedeciendo el bizcocho con un almíbar neutro que se hace solamente con agua y azúcar. Y ahora vamos a colocar el relleno. En este caso quise pesarlo para que sepan la cantidad exacta que utilicé. Esta torta que estoy rellenando es de 16 centímetros de diámetro, pero esta mousse te alcanza perfectamente para rellenar una torta de 18, 19 y de hasta 20 centímetros de diámetro con una capa generosa de relleno. En este caso utilicé 600 gramos de mousse de maracuyá para el relleno y me quedó aproximadamente 500 gramos, es decir, casi la mitad. A esta torta yo solo le voy a colocar una sola capa de relleno de 600 gramos, pero si ustedes quieren pueden dividir este relleno en dos partes y hacer dos capas de 300 gramos cada una. Y respecto al almíbar con el que estoy humedeciendo el bizcocho, la receta se las voy a dejar en la descripción de este video. Ahora vamos a tapar nuestra torta y vamos a presionarla ligeramente. Esta la vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente 6 horas o de un día para el otro. El resto de la mousse que les quedó la pueden guardar refrigerada, siempre tapada con film a piel. Y aunque se vean tentados de comerse la mousse a cucharadas, les recomiendo que guarden un poco para decorar nuestra torta por arriba. Y ya pasamos al día siguiente y fíjense lo sedosa y deliciosa que se ve nuestra mousse. Ahora lo que voy a hacer es batirla un poco para conseguir una consistencia un poco más cremosa y aireada. Ten en cuenta que al batir la mousse, esta se vuelve con una consistencia un poco más suave, así que con esta consistencia te sirve perfectamente para preparar postres de vasitos. Aunque se ve súper blandita después de batirla, al refrigerarla ella vuelve a tomar una consistencia un poco más firme. Es momento de desmoldar nuestra torta. Ya ha pasado toda una noche en refrigeración y fíjense que nuestra mousse de maracuyá está bastante firme. Sin embargo, esta mousse es recomendable para tortas frías, es decir, que no es recomendable para dejarlas mucho tiempo exhibidas, sino que son tortas que se mantienen constantemente en refrigeración, pero pueden estar fuera de refrigeración en un lugar fresco entre 2 a 3 horas. Con esta mousse también puedes decorar la torta por los costados con una capa muy delgada. Sin embargo, como quería que se viera el relleno, solamente le puse la crema por arriba. Ahora es momento de cortar nuestro delicioso pastel de mousse de maracuyá que está riquísimo. Nada más de recordar su sabor se me hace agua a la boca y espero que a ustedes también se les haga agua a la boca cuando miren esta delicia por dentro.
Este mousse de maracuyá es una locura, todo un manjar, y realmente le doy la gloria a Dios por haber creado una fruta tan deliciosa con la que se pueden preparar postres tan exquisitos. Y espero que esta receta te haya gustado tanto como a mí y me dejes saber en los comentarios qué te pareció. Y por supuesto, si no te has suscrito a este canal, no dudes en hacerlo dando clic al botón rojo que dice suscribirse. También puedes darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo a este canal. Y la última receta que te quiero compartir hoy es un delicioso frosting de queso crema al estilo brigadeiro, que te aseguro es el mejor que probarás. Es tan suave y cremoso que con él podrás rellenar, decorar y hasta decorar con manga. Y para comenzar vamos a colocar en una olla una lata de leche condensada que equivale a 395 gramos. Además agregaremos 200 gramos de crema de leche, que es también conocida como nata para montar o crema para batir. Esta que yo estoy utilizando es de origen animal. Fíjense que en el envase dice que sirve para batir, porque hay otra que dice que es para cocinar. También pueden utilizar la crema para batir de origen vegetal, pero la que no contenga azúcar añadida. Mezclemos bien estos ingredientes y ahora los vamos a llevar al fuego. Esto lo puedes cocinar a fuego alto o medio alto, y una vez que comience a hervir puedes bajar el fuego al mínimo. Lo importante aquí es que puedas controlar la mezcla para que no se te queme. Es decir, que si ves que se te está pegando de la olla, entonces lo mejor es bajar la llama del fuego al mínimo. Y también es súper importante que remuevas constantemente, que no pares de revolver para que no se te queme. Y poco después de los 5 minutos de cocción vas a notar que ya comienza a burbujear, comienza a elevarse la mezcla, así que en este punto ya es importante que revuelvas enérgicamente para evitar que se te queme. Y el punto de cocción dependerá de la temperatura de la zona donde vivas. Mientras más tiempo de cocción tengas, será más firme la crema. En este caso yo estoy a una temperatura ambiente de 23 grados centígrados y lo voy a cocinar hasta que al pasar la espátula se haga una línea que después de 5 segundos aún no se borre. Y esto me tomó aproximadamente 12 minutos de cocción. Pero si lo deseas más firme o si estás a una temperatura ambiente cercana a los 27 a 30 grados centígrados, puedes dejar cocinando la mezcla hasta que al pasar la espátula la crema tarde varios segundos en volverse a unir, es decir, que se vea el fondo de la olla, y te tomará cerca de 14 minutos llegar a este punto. Y después de haber llegado al punto deseado, como vieron, apagué el fuego y añadí 200 gramos de chocolate blanco. Y ahora voy a incorporar 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Y es importante que su queso crema sea realmente tipo Filadelfia, es decir, un queso crema que sea bastante firme. Este que yo estoy utilizando es de la marca Finlandia, pero no vayan a utilizar nunca un queso crema como el Casam Creme, la Paulina, la Serenísima. Ninguno de esos es realmente un queso crema firme, sino que son más como un yogur untable, una cosa así, con sabor a queso. Pero sí es importante que utilicen un queso crema que sea realmente firme para obtener el mejor resultado. Una vez que se haya integrado bien el queso crema, ahora vamos a reservar esto, lo vamos a tapar con film a piel y lo vamos a reservar en refrigeración por aproximadamente 6 horas o hasta que esté bien firme. El peso final de este frosting es de 930 gramos, y si deseas saber para qué tamaño de torta te rinde esta crema como relleno, o si deseas saber la cantidad que necesitas de este frosting para rellenar o para cubrir una torta de un tamaño específico, te recuerdo que les compartí hace unos videos atrás el paso a paso de cómo calcularlo fácilmente, y además les voy a dejar el enlace de ese video en una pestañita por aquí arribita. Pasado el tiempo de reposo, ya tenemos nuestra crema, nuestro frosting de queso crema listo, ya con la consistencia ideal. Y si deseas también puedes rellenar la torta cuando el frosting aún está tibio, y lo que tienes que hacer es rellenar la torta dentro del molde o dentro de un acetato para que así no se salga la crema, y ya cuando tome el frío necesario entonces se va a endurecer y va a quedar perfecta.
Además, este frosting también se puede batir para hacerlo un poco más cremoso y obviamente también lo puedes utilizar no solamente para rellenar tortas, sino también para decorarlas y para trabajar con manga, incluso para decorar o rellenar cupcakes. Este es el mismo frosting que les compartí en el video de la torta Red Velvet, solo tiene algunas pequeñas variaciones, pero si desean aprender a realizar una deliciosa torta Red Velvet para rellenarla con esta crema espectacular, les comparto el enlace también en la pestañita aquí arriba o también se los puedo dejar en la caja de descripción de este video. Y aquí lo que les estoy mostrando en pantalla es la diferencia entre la crema sin batir y la crema batida, que como ven se blanquea un poco más, pero de cualquiera de las dos formas puedes utilizarla y es igualmente deliciosa y cremosa. Aquí les muestro cómo decoro unos cupcakes de zanahoria que son súper deliciosos. Esta receta es la misma que les enseñé hace unos videos atrás de la torta de zanahoria, solo que esta vez en cupcakes. Y miren que quedan bien altitos, espectaculares, esponjosos, deliciosos. Y con este frosting de queso crema es una maravilla. Y esta crema la puedes almacenar por máximo 7 días en refrigeración, siempre tapado con film a piel. Y fuera de refrigeración no se recomienda que esté por más de 4 horas. Y bien, espero que se animen a realizar esta deliciosa crema y me dejen saber en los comentarios qué les pareció. Y no olvides apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse. Es gratis y de manera anónima. Ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete!